La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba y Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Ya, estas son las emisoras dominicas del Perú que ya están con A Pensar Más con Rosa María Palacios, pero también se une un grupo de emisoras amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaqui Stereo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe para ustedes. Ya estamos en el día 22 de este estado que estamos viendo especial. Y Rosa María ya está también conectada con todos nosotros. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a nuestros oyentes en todo el país y en el mundo entero que nos siguen todos los días a través de estas transmisiones especiales. Seguimos realizando desde casa, en cuarentena. Como saben bien, soy mujer, hoy día yo no salgo, pero en realidad no he salido ningún día, pero hoy hemos tenido, hay que decirlo, 37 horas toque de queda, desde las 6 de la tarde del sábado hasta las 5 de la mañana de hoy. Ayer domingo el ministro del Interior voló en helicóptero por Lima, señaló que lo dejaba satisfecho lo que estaba viendo, es decir, las calles completamente vacías en la ciudad de Lima, una ciudad fantasma. No es que no estén los habitantes, sí están, pero están dentro de sus casas, y eso cambia la perspectiva. También anoche creo que hemos tenido una noticia muy importante y que es relevante para lo que está pasando. Déjenme contarles un poquito. Durante muchos años, pero muchos años desde que yo tengo memoria de haber leído sobre políticas públicas en materia de salud en el Perú, siempre existió el anhelo de que se trabajara de forma coordinada. Es decir, existieran distintos proveedores de servicios de salud, lo que tuvieran una política única o coordinada. Esos proveedores son el MINSA, el Ministerio de Salud, a través de su red, Salud, a través de su red, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales que tienen sus propios hospitales, por supuesto las clínicas privadas. Esta gran prestación de servicios de salud nunca ha tenido una coordinación, si bien tiene una rectoría del Ministerio de Salud, nunca ha podido estar bien coordinada. Pues ayer sucedió, lo contó en la noche la doctora Pilar Macetti, que lidera uno de los grupos de trabajo para el coronavirus, sucedió lo que no ha sucedido, dijo, en 80 años. Se sentaron todos juntos y se pusieron a contar cuántas camas de UCI con respirador mecánico tienen. Resulta que en todo el Perú hay 504 camas disponibles. Tal vez no bien repartidas, eso sí es cierto. Tal vez la mayoría concentradas en Lima, donde está la mayor cantidad de población, es cierto. Pero hay 504 camas. Eso es una buena noticia porque se contaba, por lo menos en el hospital de Ate, con 270 y no se contaba con más. 504 camas dedicadas a el coronavirus implica que tú puedes tener un stock de pacientes identificados, restando, digamos, a los curados, a los de alta, de 10.000. ¿Por qué? Porque el 5% necesita hospitalización en UCI. El 5% del total de los infectados. Pasados los 10.000 infectados juntos, de manera simultánea, la sanidad pública está en problemas.
Pero en este momento estamos en 2.200, pero a eso hay que restarle los que ya están de alta. Por esa razón, el número de hospitalizados es bastante manejable y los hospitalizados en UCI, es decir, con ventilador, no pasan de 90, lo cual permite un manejo de esta enfermedad con lo poco que tenemos bastante mejor. A eso hay que añadir varios elementos. La Marina y una universidad están trabajando nuevos ventiladores sobre la base de un prototipo. Van a ser 30 este mes y que calculan en el mes siguiente pueden llegar a 100. Otra universidad con la Fuerza Aérea están reparando ventiladores malogrados. Porque lo sabían, pasa en el sector público sobre todo. Las cosas se malogran, para arreglarlas hay que hacer un concurso público que es carísimo, se demora. Es decir, la burocracia no permite poner estos aparatos a punto. Eso significa una incorporación mayor de ventiladores. ¿Para qué? Para que el stock de enfermos simultáneos tenga la posibilidad de tener un respirador mecánico. ¿Por qué es tan importante el respirador mecánico? Porque se sabe que de los que llegan a respiración mecánica, que son los más graves, de los graves, la mitad se salva, siempre y cuando existe el respirador. Pero si no existe el respirador, no hay forma de salvarlo. Entonces, estos respiradores van a salvar muchas vidas y hay que volver a recordar cuáles son las cifras de esta enfermedad tan nueva. El 85% de personas no va a tener ni siquiera un malestar mayor al de una gripe. Incluso el 25% son asintomáticos, ni siquiera se dan cuenta que están enfermos. El 15% que desarrolla un malestar realmente profundo, el 5% va a ir al hospital, porque tiene problemas para respirar. De ese grupo, un porcentaje lo que necesita es oxígeno, o sea, oxigenoterapia, una máscara y oxígeno. Eso es mucho más fácil de implementar. Pero hay un grupo crítico que sí necesita un respirador mecánico, es decir, la máquina que hace el trabajo que sus pulmones no pueden hacer. Y de ese grupo final, que entra a respiración mecánica, probablemente la mitad muera. Por eso es que en este momento, como repito, tenemos más de 2.200 personas positivas, porque se han hecho ya casi 20.000 pruebas, ayer estábamos en 19.400, 20.000 pruebas, hay 2.000 tantos enfermos, identificados como enfermos, pero hay 88 fallecidos. Perdón, claro, hay 88 fallecidos y ciento y tanto con respiración mecánica. Entonces, lo que nos ha dicho el ministro de Salud es que en las próximas 2 semanas vamos a ir al pico de la enfermedad, a lo que ellos esperan el pico de la enfermedad. Es decir, que todos los que estaban en stock en todos estos días, debuten con síntomas, esos síntomas sean visibles y finalmente los que hagan la enfermedad comiencen a ser cada día menos. Anoche, en el programa Cuarto Poder, Sol Carreño le preguntó a la doctora Macetti cuál era el número crítico. Ella dijo que no podía dar un número porque efectivamente los modelos matemáticos son eso, modelos matemáticos, pero que no podían dar un número fijo. Lo que calculaba en 5.000 infectados, la curva, después de 28 días de cuarentena, en 5.000 infectados la curva debía bajar. Deberíamos llegar a 5.000 infectados probablemente el próximo lunes, tal vez el fin de semana, porque recordemos que se duplica cada 5 días. Ya vamos en 2.200. Alrededor del fin de semana deberíamos llegar a 5.000 infectados. Y de ahí tiene que bajar. Ahora, ¿cómo se hace para que baje? Se hace, lo que hemos dicho 1000 veces, con distanciamiento social. No hay forma de hacerlo de otra manera. Si el distanciamiento social funciona, podemos salir de la cuarentena. Si el distanciamiento social no funciona, nos van a regresar a cuarentena.
Eso hay que tenerlo bastante claro. Hasta ahí se entendió, Abel. Sí, Rosa María, la preocupación es que si esta semana termina el inamovilización en la que estamos, y ayer el ministro pues dijo que estas 2 siguientes semanas iban a ser las semanas más críticas, todo hace sospechar que se podría prorrogar una semana más. Yo también creo lo mismo. Todos estamos en la misma idea. O que se nos permita salir, pero con muchas restricciones. Es decir, cero vida social, solo vas a trabajar. Pero claro, para muchas personas, ir a trabajar implica un acercamiento social. Ponte a pensar, todos los vendedores ambulantes que hay en el Perú, todos los mototaxistas, los taxistas, tienen que acercarse a otras personas. El transporte público más lleno, aun cuando trates de mantener tu distancia. Por eso, las medidas que se anuncian esta semana corta, de lunes a miércoles, van a ser muy importantes y el presidente tiene que ser muy honesto. Porque, por un lado, el país no aguanta más, hay que decirlo, sin trabajar. Pero por otro lado, tampoco podemos exponer la vida de la gente. Tiene que haber una solución que sea satisfactoria. Una solución es decirle, salgan los que tienen que trabajar, en una semana no tenemos los resultados que queremos, de nuevo todos para adentro. Y que la semana que viene yo creo que va a ser crítica si es que nos dejan salir para hacer todas aquellas gestiones que no se han podido hacer, que usted tiene que hacer, bancarias, familiares, etcétera. Organizarnos mejor para una cuarentena. Muchas familias esto las ha pillado sin una adecuada organización familiar. Ya van 4 semanas, entonces necesitan un respiro. Creo que todos necesitamos un respiro, aunque sea para ver línea del horizonte, ¿no? Es estar encerrados en casa. Pero sí, las palabras del ministro han causado cierta preocupación, y también el cuadro del presidente, el que habló del segundo martillazo, tenía unas fechas, ¿no? 19 de abril. La gente dijo, no salimos hasta el 19 de abril. Fíjate, es una semana más. Y otra fecha en junio, donde se calcula la epidemia ya bajó. Pero no tenemos información que podamos compartir más que los rumores y las preocupaciones. Ayer no hubo conferencia de prensa habitual, solo estas imágenes del ministro Morán, diciendo que en realidad estaba muy satisfecho, pero que hay que decir que lo que pasó el día sábado es muy preocupante. No sé si, a ver, tú hiciste el mercado el sábado, no puedes ya porque... No. Yo fui el día viernes por la tarde al mercado, sábado no fui. Uh-huh. Estaba bien. ¿Aló? Sí, te decía que yo fui al mercado el día viernes por la tarde, el sábado yo no fui. Uh-huh. Claro, ¿y cómo estaba el viernes por la tarde? Poca gente. Gente. Poquísima gente, sí. Claro, acá también, mi marido salió el viernes, poca gente, con las medidas de seguridad, muy bien. El sábado nos han mandado fotos de Ate, de Caraballo, de mercados explotando de mujeres, claro, con la falsa sensación de que la máscara te protege, pero la máscara no te protege en nada, te ayuda, pero como hemos explicado, no es la solución es la distancia social, y una gran culpabilización de las mujeres, cuando creo que el gobierno tiene que entender que hay un problema social, cultural, que no ha sido entendido. O sea, en primer lugar, según el INEI, casi 1/4 de los hogares del Perú tienen como único jefe de familia a una mujer. Es decir, es la mujer la única, no hay hombre. Entonces, esa es la que va a salir. 2, no se puede comprar mucho porque no se puede cargar mucho. Ayer unos genios decían, ay, pero ten carrito de compras, como si todos los peruanos tuvieran carrito de compras, ¿no? Se lleva maleta, como si todos los peruanos viajaran y tuvieran maletas con ruedas. Estamos hablando de soluciones para todos, ¿no?
Entonces, no para mí, no para el resto, yo no tengo ningún problema, pero digo, el resto necesita una solución. Y por otro lado, hay familias que están trabajando de lunes a viernes en teletrabajo. El único día que pueden hacer compras es el sábado. Y es el sábado, entonces le toca salir a una mujer. No es culpa de las mujeres, además, culturalmente ellas hayan sido siempre responsabilizadas de las compras de alimentos y de la cocina. Me gustaría que fuera distinto y seguramente en algunos lugares lo es y en algunos hogares es 50-50, así debe ser. Pero lamentablemente en una sociedad tan machista como la peruana, ellos siguen siendo responsables 100% del cuidado del hogar. Entonces, tal vez sea mejor para una próxima ocasión, ya que estamos terminando ya casi la semana, o sea, nos queda solo esta semana, que los grupos de mujeres se dividan por el DNI, y es que quieren reducir la cantidad de mujeres en la calle. Porque los hombres probablemente se van a distribuir mejor o de repente ni salen cuando les toca salir. Pero las mujeres salen porque ellas son responsables del hogar. Entonces, hay un grupo que por sí mismas son cabeza de hogar. No hay nadie que salga y las pueda sustituir. Otro, las que sí tienen una pareja, ¿no es cierto? La pareja no sale, sino que espera que salga la mujer. Entonces tenemos la aglomeración que hemos visto el día sábado, era exactamente lo que no se quería. Exactamente lo que no se quería. Pero así vamos. Ahora, ¿hay cosas buenas? Sí, por supuesto, hay cosas negativas en medio de todo. Ayer ha sido Domingo de Ramos, se ha celebrado de la mejor forma posible, va a celebrar una situación así, no solamente en el Perú, en el mundo entero. Las misas se han hecho por internet, como me decía alguien. La ventaja es que ahora puedes escoger la que te gusta sin tener que ir, porque muchas iglesias se están transmitiendo a través de la web, en el Perú y en el mundo. Pero claro, ha sido y va a ser una Semana Santa diferente, muy diferente a la Semana normal que siempre tenemos, que siempre hemos tenido. Los martes, ¿no es cierto?, de esta semana, los dominicos tenían la costumbre, por más, no sé, de 300, 400 años, de hacer la procesión del martes. Y creo que, Abel, esta es la primera vez en la historia que no se va a hacer la procesión del martes, ¿no? La procesión de los pasos no se va a hacer este año, ¿no? Después por primera vez en ¿cuántos años? Bueno, yo no sé mucho la historia, pero creo que no. Lo que van a hacer es estaciones con las imágenes, estaciones dentro del templo, pero solamente los religiosos. Lógico. Los que viven dentro del convento, Así evidentemente, es. que están viviendo en comunidad, pero a lo que voy es, esto es un cambio, o sea, son costumbres que tienen 300, 400 años entre nosotros. Imagínense ustedes, para cambiar esas costumbres lo que cuesta a todos nosotros cambiar nuestras costumbres cotidianas, ¿no? Que las tenemos que cambiar de todas maneras, no hay otra forma. Vamos a ver qué nos dice el presidente el día de hoy respecto a estas declaraciones del ministro que, como tú dices, nos han dejado muy preocupados. Sí, sí, bastante. Hay noticias científicas también, que preocupan. Hay una discusión desde hace varias semanas sobre si el virus se transmite por el aire o no. Ya quedó aclarado que no. Pero en los Estados Unidos ha habido una discusión sobre si necesitas toser y estornudar o basta con hablar cerca a una persona sana para que te contagies. Y sin ser concluyente aún en la investigación, científicos en Estados Unidos que han respondido a la Casa Blanca esta pregunta concreta han dicho que creen que sí, que el hablar cerca, o sea, a menos de 1 metro, no estoy diciendo estornudar, no estoy diciendo toser, hablar, también libera lo que se llaman los aerosoles del coronavirus, que puede contagiarse por esa razón. Ahora, estamos hablando de, digamos, una conversación cara a cara,
a una distancia muy corta, la que uno tiene más o menos en la intimidad, no una conversación que tienes a 1 metro o 2 metros de distancia. Pero hay que mantener esto en cuenta. Es decir, el lunes regresamos a trabajar, usted en su trabajo tiene que considerar una distancia no solamente para estar sentado físicamente, sino también para dirigirse a otra persona. Esa distancia tiene que ser de más de 1 metro o 2. Entonces va a ser difícil que usted pueda hablar en secreto con alguien. Es decir, conversaciones al oído de ninguna manera. Otra costumbre que tiene que cambiar. E incluso para la confesión, pues se va a necesitar un espacio más amplio. El confesionario es muy estrecho normalmente y se necesita más bien confesiones cara a cara, pero en una banca donde haya pues más o menos más de 1 metro o 2 de distancia. Eso cambia también las cosas y cambia de manera importante. Entonces, ¿usted puede conversar con el prójimo? Por supuesto que sí, pero tiene que tomar distancia. Si usted va al mercado y habla con la señora que le está vendiendo la papa y la cebolla, no le puede poner la cara en la cara. Tiene que dar 2 pasos y retroceder. Cambio de costumbres. No es que esa persona está enferma. El problema es que usted no lo sabe porque hay un grupo muy importante, el 25% de los contagiados son asintomáticos. Y esas personas no están tomando los test porque no tienen síntomas, porque el número de test es finito, no es infinito. Algún día se harán mapas serológicos sobre toda la población y sabremos en realidad cuántos murieron. Bueno, cuántos murieron sí lo vamos a ver, cuántos fueron contagiados. La tasa en este momento de decesos está en alrededor de 3%. Es más o menos la tasa mundial, pero podría ser mucho menos la tasa si es que en realidad se encuentran el número total de contagiados, que reitero, es difícil conocerla, si no se hace un test masivo, porque hay 25% de los contagiados no presentan un solo síntoma, ninguno. Pero bueno, hablemos un poco de los síntomas porque son interesantes. Ayer hablaba con una amiga mía en España, que ya lo pasó, y me decía que no le habían hecho, ella es diputada, no le habían hecho el test, pero buena parte de la Cámara ha tenido coronavirus porque se han contagiado en ello y han suspendido las sesiones, como debe ser, pero trabajan de manera virtual. Lo que me explicaba era que hay 2 características que parece que son clarísimas en esta enfermedad para darte cuenta de que la tienes. Ella tuvo un poquito de fiebre, se sintió ligeramente mal, o sea, me dijo, menos que un resfriado. Pero, atención, perdió el sentido del gusto y del olfato. O sea, la comida le sabía toda igual, no olía nada, por unos cuantos días. Esa parece ser una característica muy particular de este virus. Entonces, si usted no tiene síntomas, no tose, no tiene mocos, no le sube la fiebre, pero la comida le sabe toda igual, o no huele, es probable que tenga coronavirus. Hay gente que no le pasa eso, pero una de las constantes en estos testimonios que vienen de España es esa. Así que es bueno escuchar a los pacientes porque los síntomas se van definiendo así. Le ayuda a otros que no están muy seguros de poder establecer si realmente tienen la enfermedad o no. Ahora, se sospecha que tienen la enfermedad, aun cuando no tenga síntomas graves, tiene que quedarse en su casa y no salir, bajo ninguna circunstancia, aunque no vengan a hacerle la prueba. Se encierra 14 días. A los 14 días ya no contagia, ya puede salir. Esa tiene que ser la norma para todos. Si usted sospecha, mira, su hijo dio positivo para coronavirus, usted se encierra en su casa. Lo más probable es que usted lo tenga. Y ya no sale.
Y al no salir, no contagia a nadie más. Queda usted tranquila, manejando su situación dentro de casa, como la ha mantenido todo este tiempo. Obviamente notifica a su empleador, a las personas que tiene que notificar, no sale más. Se dedica a la limpieza, a la higiene, pero dentro de casa. Eso es lo que hay que hacer. Y ya saben, yo no lo sabía, me enteré ayer, pierdes el sentido del gusto y el sentido del olfato. No hueles nada. Para la gente alérgica normalmente tiene muy mal olfato. Y bueno, pero sí, el sentido del gusto es un sentido muy sensible, ¿no? O sea, no te sabe igual. Entonces hay un problema en tu salud que inmediatamente tienes que reportar. ¿Qué preguntas tenemos del público? Son 8:27. Bien, Rosa María, Cuéntanos, a hoy ver. día está empezando el año escolar en los colegios, pero es una forma de año escolar bastante inusual, ¿no? Virtual. El canal del Estado y la radio y el Internet serán pues los vehículos que lleguen a los niños del Perú. Vamos a ver si se cumplen con los objetivos y con las expectativas que el ministerio ha puesto. Bueno, voy a poner Canal 7 porque no sé a qué hora van a empezar, pero mi recomendación sería que empiecen temprano, ¿no? Apenas termine el noticiero, digamos, 9 de la mañana, ya deberían estar transmitiendo. La programación se llama Aprendo en Casa. ¿Ah? Van a ser, a ver, tengo acá, inicial para 3, 4 y 5 años a las 10 de la mañana. Primero y segundo de primaria a las 10:30. Primero y segundo de secundaria a las 2 de la tarde. Esa es la programación de hoy. Pero uno tiene que ir a la programación semanal www.aprendoencasa.pe. Son clases de media hora en realidad. Y esto está pensado, ¿por qué? Porque no se trata de tener a un niño sentado las 8 horas del día lectivo, digamos, o las 7 horas de 45 minutos del día lectivo frente a un televisor. Es completamente antipedagógico, no funciona así. Pero sí trabajar 1 o 2 contenidos pequeños que presentan los contenidos a los alumnos, se remite a una página web, a un libro de tareas que podrían tener, a un libro de trabajo que podrían tener. Sobre eso se trabaja y al día siguiente se corrige y se discute. Pero son contenidos más acotados e implican un compromiso muy grande de los padres, sobre todo en niños pequeños, de los mismos alumnos, sobre todo en secundaria. Es decir, hoy día empiezan con los más chiquitos, en la tarde van a ir con secundaria, pero hay que ir sobre pocos contenidos. El ministerio ha escogido matemáticas, comunicación y personal social. El resto no se va a tratar, habiendo mucho en el resto, por cierto, pero esos son los contenidos que se han escogido para estas semanas. Recordemos que el presidente dijo volverse a la semana de mayo. Miren, todo depende. Es una fecha tentativa, pero muchos creen que eso no va a parar hasta junio, que probablemente el primer semestre del año sea un semestre muy diferente. Algunos colegios ya han establecido que si se regresa la primera semana de mayo, no hay vacaciones, obviamente, medio bimestre, la de una semana, y no hay vacaciones de julio, no hay vacaciones de octubre. Es decir, el mes se trata de recuperar en esas semanas y que obviamente las clases podrían estar terminando en enero, para poder compensar lo que se ha perdido. Pero todo eso está un gran signo de interrogación encima. Todo depende de cómo evoluciona la enfermedad. Eso no está en el control de nadie. Está en el control de todos. Y al mismo tiempo no está en el control de nadie. Es un trabajo colectivo y todo depende de que el contagio decrezca. Y que podamos declarar determinadas zonas del país libres de la enfermedad. En realidad han sucedido cosas pues trágicas, ¿no? La semana pasada nos enteramos que la enfermedad llegó a Purímac. Purímac era una región libre de la enfermedad y las clases han podido proseguir, digamos, después de la primera semana de mayo,
pero lamentablemente entró la enfermedad y no se sabe cuántos contactos hay ni a qué velocidad va, entonces comienzan a aparecer otros casos. Pero en la medida en que no hayan nuevos casos en algunas regiones, sean muy controladas, esas regiones además podrán entrar al sistema educativo más rápido. No todos tienen que entrar el mismo día. Estás en una zona del país, digamos, una provincia, donde no hay un solo caso, no ha habido un solo, ni se registra un solo caso, y además no hay transporte interprovincial, no hay casos importados. El ministerio puede tomar en consideración que esa provincia sí puede abrir los colegios, pero tiene que estar muy segura de que no haya ni un solo caso reportado, ni por reportarse, ni personas asintomáticas que están contagiando, ¿no? Pero eso implica un trabajo mucho más de filigrana. Para eso hay que esperar todo abril, para que el número de casos va a trepar esta semana, se va a duplicar, y de ahí comience a caer. Pero todavía no vemos la caída, pues todavía solo vemos la subida. Una subida despacio, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente, no se ha duplicado cada 2 días, o cada 5, quieren hacerlo cada 8, y luego quieren que caiga. Pero cuando empiece a caer, ahí vamos a ver los resultados del esfuerzo de esta semana. ¿Más preguntas, Abel? Bueno, el tema de las AFPs que salió el día viernes, el Congreso pues ha aprobado. ¿Tú crees que el presidente la promulgue o le haga algunas algunas recomendaciones Primero las cuestiones de forma y luego las de fondo, ¿no? O sea, no pudieron con su genio. Tienen una norma para sesionar virtualmente y fueron. Lo que no entienden estos congresistas es que además la mascarilla no se usa para tapar la garganta, ¿no? Si tú ves las imágenes del día viernes, todos se habían tapado la garganta. La mascarilla se usa para tapar nariz y boca, pero la gran mayoría la tenían de pañuelo, ¿no es cierto? De pañuelo de garganta. Entonces, francamente, yo entiendo que a veces en democracia hay algunos pequeños sacrificios que hacer frente al bien común, que es la sanidad pública. No va a durar mucho, nadie les está pidiendo que eternamente no sesionen. Lo tienen que tener, tienen una norma, de usar los mecanismos virtuales que están dados para este fin. Pero simplemente se declaran en rebeldía y hacen lo que les da la gana. Eso, cuando todo el Perú está haciendo un sacrificio enorme de no salir de su... Creo que eso no está bien. No es un buen ejemplo, no da una buena impresión. Dispusieron de varias salas para que solo los portavoces hablaran, solo entraran en el momento en que tenían que votar. Creo que hay una forma muy fácil de votar, ya cualquiera de las aplicaciones que hay actualmente. Basta con levantar la mano en Zoom, digamos, para poder contar los votos. No es tan complicado. Pero en fin, mal las formas. Ahora vamos al fondo. En el fondo cambiaron su posición. Y eso es positivo, porque creo que no son tan brutos como para no darse cuenta de que los fondos de las AFPs están invertidos en valores. ¿Qué son valores? Acciones, bonos soberanos del Estado peruano, además. Toda esta gritadera hizo que la semana pasada el valor del bono peruano decayera en el mercado. Por lo cual, nuestros fondos valen menos gracias gritadera del Congreso. Entonces, si yo realizo mi fondo, vendo mi fondo, para que me den mi plata, voy a vender mi fondo al precio del mercado de hoy. Es un mal precio. Eso lo decía la semana pasada, me estás pidiendo que yo venda mi fondo, la propuesta original era 25% de mi fondo, al peor precio posible de mercado. Porque en efecto, esa plata es tu plata, pero es tu plata para cuando te jubiles, no para hoy. Pero en fin, muy bien.
Tú sales y dices, yo quiero mi plata, no me importa lo que me den, porque total estaré muerto mañana. Muy bien. Te van a dar 15 o 20% menos de lo que realmente vale tu fondo. Entonces se dieron cuenta en el Congreso que efectivamente no querían ser culpables, porque algún día alguien se iba a dar cuenta, los iba a culpar, y dijeron ya, con un límite, 12.000 soles, 12.400 soles gratuitos, que en efecto no es una cantidad de dinero que te va a hacer riquísimo, y sí puedes pagar los colegios, en fin, las obligaciones del mes o de los próximos 2 o 3 meses. Pero ojo, eso no es para comer. O sea, con 12.400 soles, créanme que comen bastante bien, ¿no es cierto? Esto no es un tema de comida, es un tema un poquito más. Entonces, en lo que proponían era que la gente retirara 400.000 soles, en fin, 200.000 soles, 100.000 soles, era la cuarta parte de su fondo, a 1.260, no está mal, es mejor. Pero el problema es el principio. Ayer Juan Carlos Tafuri escribía en La República, y yo lo adhiero 100%, que la gran reforma del sistema pensionario en el Perú es que cada uno ahorre como le da la gana. Pero los que pensamos así somos una minoría. Así no piensa el señor Urresti y sus amigos, que reciben, el señor Urresti recibe pensión del Tesoro Público, Entonces, hay miles de peruanos que quieren recibir pensión del Tesoro Público, pero que sea una pensión fabulosa. Ay, pues ¿de dónde? Entonces, ¿qué es lo que queremos en la reforma de pensiones? Eso es lo que hay que preguntarnos. Casi todos los economistas sí quieren un sistema de pensiones, porque señalan que si no hay un sistema de pensiones, la vejez de estas personas va a ser asumida por el Estado. Lo cual en el Perú nunca ha sucedido, ¿no? ¿Acaso? El Estado no se ocupa de los viejos, nunca se ha ocupado. Se ocupa mal. Digamos, Pensión 65, como dices, es un programa nuevo, que no tiene más de 5 años, que se dedica a muy pocas personas en absoluto estado de indigencia total. Pero no es para una clase media que fue independiente toda su vida, que nunca construyó un fondo, pero se compró una casa, se compró un departamentito para alquilar, educó bien a sus hijos, los ayudan a los padres. Otro esquema completamente de seguridad social, más latinoamericano, si se quiere. Y además, por otra razón, porque sí creo que si los fondos de pensiones son libres, que ofrecen absoluta competencia, la gente va a ahorrar a donde le dé la gana. Ahora, eso de retirar todos los fondos causa varios problemas económicos que de repente la gente no entiende. Supongamos, tú dices, no, en la caja me dan 6% por mi plata, yo quiero sacar todo mi fondo para ponerlo en la caja. Bien. Pero si sacamos todos los fondos y los ponemos en todas las cajas que te dan 5 o 6%, ¿qué pasa? Las cajas tienen tanta plata, tanta liquidez, que no necesitan tu plata. Entonces ya no te van a dar 6%, te van a dar 2%. No la necesitan, porque están líquidos. ¿Se dan cuenta? O sea, si todos sacamos la plata para ponerla en otro mercado donde creemos que vamos a ganar más plata, somos tantos en ese mercado que ya ese mercado no nos va a pagar lo que pensábamos que nos iban a pagar. Por eso, la inversión para la pensión es una inversión de largo plazo, ¿no? Yo me compro, por ejemplo, un terreno que creo que está en una zona que se va a revalorar. No lo voy a vender hasta dentro de 20 años. Esa es una forma de ahorrar por una vejez. Pero no es sacar para poner, porque resulta que en ese tránsito se tan líquido todo. Recordemos que ya en el Perú el sistema pensionario prácticamente desapareció cuando se aprobó la ley del 95.5. Es decir, tú puedes retirar a los 65 años el 95% de tu pensión. El 5% queda para cubrir los gastos de salud. Nada más. O sea, ya hay libertad para llevarte tu fondo a los 65 años. El siguiente paso es que no haya fondo.
Es decir, que cada uno ahorre como le da la gana. Ahora, sí hay que decir algunas cosas. La esperanza de vida en el Perú crece y crece y crece. La gente ya no se muere a los 70 años, ni a los 75, nos estamos muriendo encima de los 80, en promedio, ¿cierto? Y en unos años más, la esperanza de vida llegará a los 90. O sea, hay que considerar que las personas viven mucho tiempo en vejez y en trabajo, sin producir. Entonces, cuando uno ahorra para su vejez, tiene que ser consciente de que tiene que calcular, guardar lo suficiente como para vivir unos 30 años después de trabajar, formalmente, ¿no? Por eso también cada día la gente se jubila más tarde o se jubila formalmente, pero sigue trabajando muchísimos años, sigue en su profesión hasta los 75 años sin ningún inconveniente, pero como independiente. Hay que decir además que las AFPs, digamos, como dicen, se han sacado todos los tickets de la tómbola, pero todititos para ganarse el premio de la liquidación. No han sido empáticos con sus asegurados, absoluto. Afiliados no las ven cercanas. Afiliados reciben unos reportes donde lo que entienden es que están perdiendo plata, que su plata se deteriora. Los afiliados no han visto por parte de las AFPs ayuda. Gente que dice, mi papá se moría de cáncer, la única plata que tenía era la AFP, si lo hubiéramos usado para su tratamiento tal vez estaría vivo, pero murió teniendo todo eso. Gente que cree que esa plata se la roba la AFP cuando pasa a la viuda y a los hijos. Pero malas explicaciones, explicaciones hechas tarde, explicaciones hechas de mala manera. Y además creo que el punto de quiebre con las AFPs fue cuando quisieron ir sobre los fondos de los independientes. Ustedes recordarán hace ya varios años, me parece que en 2014, durante el gobierno de Ollantumala, las AFPs quisieron ir sobre los fondos de los independientes. Y los independientes, y yo me reconozco a la cabeza, en pie de guerra, dijimos que de ninguna manera. Los independientes ahorrábamos solitos para nuestra vejez. Y ganamos la pelea. La ley no prosperó. Los independientes somos en el Perú millones de trabajadores. No somos pocos, somos millones de trabajadores. Además, muchos independientes también tienen parte de sus remuneraciones como dependientes, tienen la condición mixta. Entonces ya aportan un poquito a un sistema pensionario, no esperan mucho, y la mayoría de su ingreso lo utilizan para ahorrar de otras maneras. O sea, uno invierte en la educación de sus hijos, y ha sido un buen padre, espera que sus hijos lo ayuden, ¿cierto?, a complementar el ingreso que reciba cuando sea adulto mayor. Con esa luz le cubran las medicinas. Y uno compra una casa para vivir toda su vida, ¿cierto?, sabe que ese es su ahorro porque ya no tendrá que pagar un alquiler de viejo. Si uno, por ejemplo, guarda un dinero a plazo fijo, va a vivir de esos intereses por muchos años, esa es su forma de ahorrar. No hay libertad. El Estado presume que necesita ejercer una tutoría sobre la libertad de las personas. Yo no creo en eso, pero sí sé, y es evidente, que hay un factor psicológico donde muchas personas prefieren gastar hoy y guardar para mañana. Y ese factor psicológico se manipula muy bien en estos tiempos con la urgencia, con la ansiedad, con la depresión, con la necesidad, con el hecho de que de repente te liquidan, que te quedas 90 días sin trabajo, que te recortan el sueldo. Y eso, por eso, yo creo que el presidente no va a observar la ley, porque sabe que va a ser muy impopular observarlo. La va a tener que promulgar, a pesar de todo lo que he explicado. La van a promulgar. ¿Vieron ustedes cómo aplaudían los congresistas? Esparciendo sus virus ahí, todos aplaudían así, y
se esparcía el virus por todas partes, caminaban por el centro del hemiciclo, además, como para esparcir bien, ¿no? Por todos lados, todos caminaban por el centro del hemiciclo, o sea, no saben ni sentarse en su sitio. Las cuestiones de forma importan, en estos días ya importan mucho, ¿no? Pero en fin, yo creo que el presidente no va a observar la norma y se va a aprobar y vayan todos corriendo por sus 2.600 soles, a lo que sirva, ¿no? Iremos, pues, a ver, si es que hay algo en nuestros fondos, son chiquititos. Así es. ¿Qué más tenemos en la agenda? Bien, el problema, bueno, parece que, pero se explica y no se entiende el tema de la FP. Bueno, ya cada uno tomará su decisión. Veo acá los comentarios que están poniendo algunos. Mi comentario es que si usted tiene mucha plata en su FP, vaya y retire sus 2.600 soles y sea feliz, ¿no? Usted tiene poquitísima plata y espera que le den una pensión, no le conviene, porque está malbarateando lo que le están dando. O sea, le están dando un pedazo de su fondo al peor precio posible. Pero eso no se lo explica a nadie, pues. Eso la demagogia nunca lo explica. Tú vas a decir, pero ¿por qué perdí tanto en unos años? ¿No se acuerda de la pandemia? Ahí usted sacó, pues, ¿se acuerda? Ya, lo vendió al peor precio posible. Sí. No valía nada. Yo pensé que me estaban... Sí, le dieron sus 2.600. Pero eso, para darle esos 2.600 tuvieron que vender cosas. Esas cosas que vendieron, las vendieron al peor precio posible. Un fondo vale menos. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Ahora, sí es verdad, hay que decirlo, digamos, que hay muchas situaciones, me contaban de varios colegios privados, por ejemplo en Lima, que hay 50% de padres de familia que no han pagado el colegio el 31 de marzo. Tal vez no porque no tengan cómo, sino porque están guardando pan para mayo, porque no saben si en 30 días van a tener trabajo o no. Se entiende la preocupación de, sobre todo una clase media, es la que aporta la AFP. Los pobres no aportan a las AFP. Los pobres no tienen más que trabajo informal. El 70% de la PEA es informal. Pero los más pobres que no aportan a ningún sistema pensionario están fuera de esta discusión. Esta es una discusión de clase media. Pero sí se entiende que hay una clase media preocupada. Y hay que explicar esto de la suspensión perfecta de labores, porque ese es otro tema que no se entiende. Dice, ¿por qué se llama perfecta? Porque no trabajas y no te pagan. Hay casos en los cuales trabajas, no te pagan. Hay casos en los cuales te pagan, no trabajas. Como por ejemplo, esta quincena. La segunda quincena de marzo, no trabajas, te pagan. Ahí hay una suspensión imperfecta porque has trabajado, compensable. Pero la suspensión perfecta es decir, tú vas a conservar tu puesto de trabajo, no te lo voy a quitar, pero por un tiempo ni trabajas ni te pago. ¿Por qué no te pago? ¿Porque soy malo, malvado, me quiero quedar con tu plata? No, porque no he vendido un mango. Entonces no tengo de dónde pagarte, porque si no vendo, no te puedo pagar. Y eso lo entiende hasta un niño colegio. La ministra de Trabajo no quiere hablar en estos términos, no quieren sacar normas en el Ministerio de Trabajo. Pero miren, en el sector turismo, ayer Canatura ha señalado que 50.000 empresas pequeñitas, ¿no?, han presentado solicitudes ya de suspensión de trabajo, suspensión imperfecta de trabajo, porque no hay otra forma. Los señores del turismo no venden un paquete turístico, no venden una habitación, no venden un tour. ¿Con qué le van a pagar a la gente? Piensen por un momento, no es por la maldad, no es porque el empresario malo, desgraciado, explota al trabajador. Esa es una tontería, estamos hablando de realidades. Si no han vendido nada y no van a vender nada en los próximos meses, ¿de dónde, Michi, le van a pagar a la gente? Así es. Sí, claro. Entonces, sí puedes decir, ahora, si la empresa sí está vendiendo, es otra cosa. Estamos hablando de empresas de alimentos, empresas de telecomunicaciones. Pero, por ejemplo, hablemos de los periódicos.
los periódicos están pasando una crisis terrible, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. ¿Por qué? El sistema de distribución de periódicos, de prensa escrita, se hace a través de unos 8.000 puntos de venta en Lima, que son kioscos. Básicamente en kioscos. Esos kioscos están cerrados. Y los únicos periódicos que se distribuyen son porque el propietario de ese kiosco y su familia van y recogen el lote que les toca y los reparten entre sus clientes habituales, que son la minoría. La mayoría compra el periódico en el kiosco. Tan grave es la cosa, las empresas periodísticas están pidiendo que el Estado les dé el bono de 3.80 quitas, porque de verdad que no tienen cómo vender. Entonces, ahí sí está claro que hay una situación límite, una situación crítica. Pero si tú estás en un negocio en el cual no estás en esa situación crítica, estás en el negocio farmacéutico, no tienes ningún problema. Estás en el negocio de mascarillas y de guantes, no hay ningún problema. En el negocio de abarrotes, asuntos higiénicos, lejía, desinfectante, detergente, un problema. Pero si estás en el negocio de turismo, sí hay un problema. Entonces, eso es lo que hay que tener conciencia de la situación de las personas que nos rodean, porque cada uno tiene un trabajo especial. El Estado también ha ofrecido el bono 3.80 para artistas, porque no hay forma de que se vayan a presentar espectáculos de ninguna naturaleza en los próximos días, tal vez meses. Y este bono les permite por lo menos poner comida sobre la mesa. Así es. Rosa María, tenemos que ir a una pausa. Por supuesto. Ya, y luego vamos a seguir conversando porque esta es una semana muy crítica y quizá haya que redoblar esfuerzos en cuanto a la seguridad de todos los que en algún momento tienen que salir de sus casas hasta la tienda. Es muy importante tomar en cuenta todas las recomendaciones porque estamos en la semana crítica de esta pandemia aquí en el Perú. Volvemos. Continuamos aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana. Anca es Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, Aemetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también la página web y los aplicativos móviles. Bien, estamos ya con Rosa María Palacios. Rosa María, nos escriben de Arequipa, el señor, de Arequipa nos está escribiendo el señor Mauricio Rosas, y están muy preocupados porque sienten que sus autoridades, las autoridades regionales, no están haciendo mucho por luchar contra el coronavirus. Es lo que nos ponen en resumen de una carta. A mí me han mandado la misma carta, porque como sabes yo tengo familia en Arequipa, pero lo que no entiendo de la carta es qué es lo concreto que piden. Es decir, es evidente que el gobernador no da pie con bola, ya, están todos de acuerdo. Ellos lo eligieron, lamentablemente ellos lo reconocen que lo eligieron. Pero en la misma carta dicen que no están pidiendo más equipamiento, pero y lo que necesitan es eso, es más equipamiento. Es decir, necesitan una autoridad de salud que tenga cierta autonomía, que haya más respiradores, probablemente que ya entró el ejército y la policía, por si acaso en Arequipa, están bien acuartelados, creo que está la base, está ahí, he visto las imágenes de los militares entrando a Arequipa. Es decir, tal vez no cuenten con la colaboración activa del gobernador, pero si la autoridad de salud funciona de manera más o menos autónoma y tienen el equipamiento, enfermeras y médicos, el personal, creo que sí pueden salir adelante. Yo entiendo la preocupación, pero diríamos que es la misma preocupación que tienen otros gobernadores en otra magnitud, ¿no? Hemos escuchado ayer a varios gobernadores, lo que más piden son respiradores.
¿Por qué? Porque, digamos, Tumbes tiene 4, creo que puede usar 2. Claro, es una población más pequeña, pero de repente necesita el doble. Es decir, no es así. Yo creo que se puede utilizar a la Fuerza Aérea para trasladar los ventiladores que se necesiten a los puntos que se necesitan en el momento en que se necesiten. Pero para eso tienes que tener una infraestructura hospitalaria activa. Y sí, en efecto, el problema con el señor Cáceres es que no está, digamos, a cargo de la situación como otros gobernadores, que sí tienen un rol muy activo. Fíjense, las autoridades de salud regionales dependen del gobernador. Por eso les digo, en este caso de emergencia se puede hacer una intervención, porque se puede, según la ley de centralización, de retirar las competencias de salud, centralizarlas y manejarlas desde Lima. Pero eso implica que efectivamente se niegan a obedecer las disposiciones del gobierno central, del PCM. Esperemos que la situación no llegue a mayores, pero sí que les implementen las unidades. Lo crítico acá es tener las unidades de cuidados intensivos instaladas. Todo lo demás se puede manejar en casa, pero las unidades de cuidados intensivos. Y que las disposiciones de la cuarentena se cumplan a nivel nacional, como ha ordenado el presidente, porque solamente así el territorio queda libre de nuevos casos. Todas las regiones del Perú quieren quedar libres de nuevos casos. O sea, hay una relación directa entre el número de detenidos que viola las normas de cuarentena y el número de casos de la región. Los casos que más, las regiones que más han crecido en casos son Loreto, Lambayeque y Piura, que son las regiones que más violan las normas de cuarentena. Ahora, eso no es culpa del gobernador, es culpa también muchas veces de la gente, de la sociedad. Pero eso genera un mal mayor a todo el resto de la sociedad. Entiendo que hay preocupación en Arequipa, me ha llegado la misma carta, pero la carta no dice en concreto qué es lo que les falta. Dice que les falta liderazgo, claro, obvio, eso sí, pero en concreto, más respiradores, otra autoridad, más test, tal vez, que la autoridad sanitaria realice más intervenciones, que la autoridad policial y militar coordine mejor. No dice en concreto qué necesita Arequipa. Entiendo que su gobernador es un desastre, eso ya lo sabemos, pero lo eligen. Yo creo que una cosa importante de esta cuarentena es demostrarle a la población la importancia de la política. Imagínense esta cuarentena con otras autoridades. No quiero decir nombres, pero piensen en el año 2016 quienes estaban en segunda vuelta. Imagínense que la presidenta del Perú fuera Keiko Fujimori, estuviéramos en esta cuarentena. Pónganse a pensar. O sea, hemos tenido mucha suerte, pero a nivel local es muy importante que usted escoja bien a su alcalde y a su gobernador, porque le puede pasar una desgracia como esta, no estar acompañado de un buen alcalde, un buen gobernador, sino de un pillo. El Estado ha entregado 200 millones de soles para que se repartan a nivel local. Y si no se reparten bien, la gente tiene todo el derecho de fiscalizar y protestar. Los alcaldes de ser absolutamente transparentes y Contraloría estar metido ahí. Pero, ¿se dan cuenta? Si tienen a una persona que más o menos es respetable, no habrán tantas dudas, pero si han elegido un pillo, ¿cómo pues? Por eso hay que interesarse por la política, porque después la política termina perjudicando el bolsillo de la gente. Ahí vamos. Pero bueno, yo no quería terminar esta mañana sin una nota positiva, Abel. A ver, dime. Vamos a hacer. Yo voy a hacer una lista, la voy a usar para mi otro programa. Yo he estado haciendo una lista de las cosas buenas que nos han pasado en estas 3 semanas. Y de repente algunos comparten mi lista, de repente tienen otras cosas, pero creo que en medio de toda esta desgracia, algunas cosas buenas han pasado. Creo que la gran primera lección es que la mayoría, la inmensa mayoría de los peruanos conservamos nuestra salud. Estamos sanos, la gran mayoría de los peruanos. Efectivamente han fallecido 88 personas y eso es muy triste.
pero la gran mayoría de personas hemos conservado nuestra salud. Y los que han enfermado incluso han podido sanar y ser dados de alta. Entonces, primero la vida, y creo que tenemos que agradecer que estamos sanos. Lo segundo es que al estar encerrado, la dinámica familiar de muchísimos peruanos ha cambiado para bien. Los papás han tenido más tiempo para conversar con sus hijos. Los hijos han tenido más tiempo para trabajar en equipo con los padres, repartirse las tareas del hogar de una forma más equitativa, porque estamos todos en el mismo barco, así que es más fácil, trabajamos todos juntos y cada uno pone de su parte. Hemos, creo yo, logrado una limpieza y orden en nuestros hogares que normalmente no tenemos, porque no tenemos tiempo. Ahora tenemos tiempo. Ese cajón lleno de papeles viejos que nadie revisó por años, esos libros que necesitaban ser sacudidos, ese cuarto al que nadie entraba, ese techo que nadie había revisado, limpieza y orden, que siempre son buenos justamente para vencer la ansiedad. Son rutinas que nos ayudan a vencer la ansiedad. Muchos hemos, por lo menos, experimentado con nuevas habilidades. Él no era bueno lavando, de repente ahora es muy bueno lavando. No era bueno trapeando y de repente descubrió que ahí estaba. O de repente ha descubierto que puede bailar a través de internet, o hacer yoga, o relajarse leyendo. Hacía años que no leía una novela. El uso de la tecnología creo que ha sido muy importante en esta cuarentena. Gente muy joven se ha unido con gente muy mayor, los nietos ven a sus abuelos a través de Skype, a través de Zoom. Se puede estudiar, hay todo un tema de enseñanza ahí, pero sobre todo el uso de la tecnología para acercarnos, que era algo que no usábamos. Usábamos la tecnología para muchas cosas, pero no para acercarnos, no para vernos. Yo he tenido reuniones familiares de 6 o 7 familias en Zoom, todos conversando durante una hora, como si estuviéramos conversando juntos. Habilidades postergadas, cosas que usted sí sabía hacer, que le gusta hacer, que nunca tenía tiempo para hacer. Preparar cositas en casa, trabajar con sus manos. Mario Vargas Llosa cuenta que está leyendo 10 horas diarias, que es lo que más le gusta hacer en la vida. Para él, su forma de escapar del miedo, de la pandemia, del horror, de la peste, es leer. Tiene 10 horas diarias, encerrado, pero haciendo esta habilidad que tiene que postergar porque tenía otras obligaciones. Muchos peruanos han descubierto el teletrabajo, o el trabajo remoto, se llama ahora en el Perú, para no confundirlo legalmente con el trabajo. Y sus ventajas, hay muchas ventajas en el teletrabajo. Por ejemplo, yo en este momento estoy teletrabajando, estoy trabajando con ustedes, pero a través de una pantalla desde mi casa. ¿Eso qué significa? Ahorro costos de transporte, reduzco la polución de la ciudad, no gasto la luz y electricidad de mi empleador, ¿cierto? Y para el empleador implica no tener el peligro de tener una persona que podría estar asintomática en su oficina. El teletrabajo ha sido un poco despreciado en el Perú. Siempre se ha visto como el trabajo de los ociosos, si trabaja en su casa entonces no trabaja, al contrario. Hemos descubierto además que el teletrabajo es de 12, 14 horas diarias. Es mucho más duro que el trabajo en la oficina. No paras, de verdad. Acá en la casa estamos teletrabajando 4. La que tiene el mejor horario soy yo, pero el resto trabajan mucho más. Paran para almorzar y siguen trabajando. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas porque no paras nunca, pero hemos descubierto el teletrabajo. Hemos descubierto la enseñanza a distancia, una enseñanza que, como decíamos la semana pasada, también había sido siempre vista en menos, como una enseñanza en realidad supletoria, y en este momento puede ser central. Y eso es algo muy positivo para un país que está muy desarticulado geográficamente. La enseñanza a distancia puede ser la solución a muchos profesionales que quieren ir a un posgrado, por ejemplo, no pueden desplazarse hasta una universidad que le queda muy lejana todo el tiempo. Yo creo que esto va a ser un boom para las modalidades semipresenciales del futuro, porque
vamos a probar que sí se puede hacer o que por lo menos hay un camino para intentarlo. También hemos descubierto el entretenimiento a distancia. Hay una cantidad impresionante de opciones en este momento libres que la tecnología nos permite. Todos los conciertos de música clásica que ustedes quieran, visitas virtuales a los museos más increíbles del mundo, artistas locales que de repente avisan por redes sociales y tienen 100.000 personas escuchándolos, mucho más de los que caben en el Estadio Nacional, mientras ellos tocan un concierto gratuito. He escuchado a una orquesta filarmónica tocar cada uno desde su casa. Es decir, hay un entretenimiento a distancia que no conocíamos, porque estaba ahí. Era cuestión de usar un poco la imaginación. También, como decía, gracias a la tecnología, hemos reforzado la socialización a distancia. Nos estamos preocupando por mucha gente, por la que asumimos que está bien, nunca preguntamos. Estos días, gracias al WhatsApp, gracias a este tipo de aplicaciones como la que estoy usando en este momento, nos comunicamos, preguntamos cómo están todos en la casa, si la están pasando bien, si tienen algún problema. Más empáticos de la socialización a distancia. Creo que muchas personas están comiendo más sano. Me van a matar los restaurantes, pero al no salir a la calle, las personas están comiendo su comida casera, y la comida casera tiene menos grasa, tiene menos sal, tiene menos azúcar, que es efectivamente lo que nos hace daño. Y además, el consumo de alcohol se ha reducido sustancialmente. Y eso ha tenido un efecto positivo en la violencia familiar. No quiere decir que no hayan existido casos terribles de violencia familiar en estos tiempos, pero se ha reducido casi sistemáticamente a lo largo de los 21 días de cuarentena. Eso quiere decir algo. Quiere decir que hay una asociación entre el alto consumo de alcohol y la violencia familiar. Eso también es positivo. Yo creo que las personas se han enfermado menos de otras cosas. No es que no se hayan enfermado, pero se han enfermado menos porque están haciendo una vida muy sana, comida sana, dormir temprano, en un silencio que nunca ha tenido, y se puede dormir muy bien y descansar muy bien en el silencio de la noche. Claro, la desventaja es la vida sedentaria, pero muchas personas han descubierto que pueden bailar, pueden correr en el mismo sitio, que pueden hacer ejercicios con un tutorial, pueden hacer yoga para vencer la ansiedad y la depresión. El medio ambiente está más limpio, el cielo está más azul, las playas están más limpias, el país está más limpio en general porque la gente no está botando la basura en la calle. Y finalmente tenemos tiempo para una pausa, para meditar, para reflexionar, para encontrar esa dimensión que se pierde. Así que, mira, he dicho como 15 cosas positivas que han sucedido en la cuarentena, para que no bajemos la moral, para que sepamos que esto tarde o temprano va a terminar. Cuando termine, nos vamos a llevar esta experiencia por muchos años. De repente nuestros hijos, que son muy chicos ahora, le contarán a sus nietos cómo vivieron la pandemia, cómo vivieron en cuarentena 28 días encerrados o tal vez más. Así que quería terminar esta mañana con una nota positiva, diciéndoles todas las cosas buenas que nos están dejando esta cuarentena. Y no son pocas cosas, significan un cambio muy grande. Cambia la prioridad. La prioridad hoy para la sociedad peruana es la vida de los vivos, la de los que están con nosotros, de los abuelos, de las personas mayores. Eso es importante. Creo que eso cambia también. Y por cierto, una sensación de agradecimiento colectivo. ¿A quiénes? A los médicos, a las enfermeras, a todos estos científicos que están tratando de encontrar alguna salida, a todos los que están trabajando en reparar los ventiladores, en crear nuevos ventiladores, a los que recogen la basura de la ciudad todos los días.
Rosa María. Rosa María. Él, Sí, te perdí por un rato en la línea. Ujú. ¿Estamos? ahora sí te escucho. Ah, perfecto, sí. Sí, el último minuto se perdió. Ujú. No, que te decía que también hay una sensación común de agradecimiento colectivo a todas las personas que están trabajando, médicos, enfermeras, Fuerzas Armadas y militares, a todos los científicos, a todos los equipos universitarios, equipos de la Naval y de la FAP, que están reparando máquinas y creando máquinas para salvar vidas. Es lo mejor de la sociedad, está emergiendo, y eso también hay que reconocerlo. Así es. Bien, Rosa María, ¿me escuchas? Ahora sí, por supuesto. Ah, ya. Estuvo circulando en redes un pedido de las enfermeras. En algunas partes del país las enfermeras están bastante desprotegidas y sobre todo muy temerosas. Y algunas comentan que están incluso dejando ya los puestos de trabajo porque tienen mucho miedo. Bueno, lo que pasa es que ahí depende mucho del trabajo que se haya hecho con ellas previo, ¿no es cierto? Hay un trabajo de capacitación que tiene que ser muy, digamos, muy medido, muy acotado. ¿Qué sucede? Si una enfermera que ha atendido, no sé, un puesto de salud donde básicamente se hace control de niños sanos, se vacuna, se atiende en control de madre gestante, la pasas a atender coronavirus, claro, va a estar muy asustada. Entonces, tiene que ser una enfermera que haya recibido cierta especialización y entrenamiento, además, en su propia protección. Y ahí el Estado que no puede fallar, el Estado le tiene que dar todo el equipo de protección. Un equipo de protección que incluye la bata completa, el mandilón, los guantes que se van desplegando, no solamente un tapabocas quirúrgico, sino también un visor, y además que esa ropa pueda ser rápidamente cambiada para las que atienden a pacientes de coronavirus. Eso creo que es muy importante de entender. El Estado no les entrega los elementos de protección personal, sí las está exponiendo, ciertamente. Y ellas además tienen que ser muy rigurosas con el lavado de manos cada vez que tocan un paciente, se vuelven a lavar las manos una y otra vez, desinfección constante. Pero sí, efectivamente, lo que se necesita son elementos de protección. Por eso se le pedía a la gente que no comprara las mascarillas I95 y las quirúrgicas, porque son para ellas, para las enfermeras y para los médicos, para todo el personal de salud. Y el Estado ha autorizado la confección a varias empresas textiles de mascarillas que tienen la norma técnica, que sí protegen, pero que no sacan del mercado las mascarillas especializadas que necesitan las enfermeras. ¿No? Pero sí entendemos su preocupación. Si ellas están bien protegidas, no se van a contagiar, pero tienen que estar muy bien protegidas, si no, sí se van a contagiar. Y la distancia que tienen que tener es la necesaria para hacer su trabajo, es decir, se acerca al paciente bien cubierta, se trabaja, se separa del paciente, inmediatamente se lava las manos, la ropa cambia, etcétera, etcétera. Por eso, además, es que estos pacientes tienen que estar aislados de cualquier otro paciente, para que no haya contagio cruzado dentro del hospital. Así es. Así es, Rosa María, y ojalá pues se le dé todos los implementos que ellas están pidiendo, ¿no? Ellas necesitan eso. Ahora, esta es una queja que se escucha en Italia, en España, en Estados Unidos, en todas partes, ¿ah? El personal médico en todas partes se queja, y con justa razón, de que no alcanza lo que tienen porque están en realidad sobrepasados. Pero hay que decirlo de una manera, digamos, muy práctica. Por ejemplo, hoy día en la portada del Comercio está el problema del Hospital Loaiza. Yo no entiendo qué hacen pacientes de COVID-19 en el Hospital Loaiza. Tienen que estar en ATE. En ATE hay sitio. ¿Por qué no están ahí?
ATE hay sitio y hay personal especializado. ¿Por qué no están en ATE? Entonces, de repente ya llegaron a un estado muy crítico, no se les puede mover, puede ser. Pero eso es parte de la gestión. Por lo tanto, las enfermeras del Hospital Loaiza no deberían estar preocupadas porque no deberían tener ningún paciente COVID-19 por ahora. Por ahora, deberían estar todos concentrados en un solo lugar, donde mantienes al personal ya entrenado, capacitado, absolutamente comprometido con su tarea y con su protocolo bien claro. Así es. ¿Qué más tenemos, Abel? Bien, bueno, la preocupación de cómo va a ser el panorama el día lunes. De verdad es incierto qué nos dirá el día de hoy el presidente de la República. El sábado solamente habló de los respiradores, ayer no hubo conferencia, hoy día sí va a haber conferencia, nos han avisado, vamos a ver qué es lo que nos dice. Y pues, además hay que pensar también que es una semana corta, porque a pesar de que miles de peruanos, millones, no están trabajando, los que hacen teletrabajo sí van a descansar jueves y viernes, porque es feriado. Entonces, es una semana corta. Es una semana corta también para los colegios, para las universidades que están empezando esta semana. Entonces, teniendo eso en consideración, sería bueno efectivamente, como dices, que el presidente ponga fin a los murmullos, diga, no, el lunes todos a trabajar, con estas condiciones. Que nos explique cuáles son las condiciones. Y yo podría adelantar ninguna reunión pública y casi ninguna reunión privada. Ni privada ni pública. Ninguna congregación de personas en ninguna forma. O sea, ni procesiones, ni desfiles, ni partidos de fútbol, ni conciertos, ni fiestas, ni matrimonios, ni funerales, nada que implique congregación de personas. Y por supuesto, ahí viene la gran discusión. ¿Qué hacemos con el transporte público? Es la mayor congregación de personas que tiene nuestro país, sobre todo la ciudad de Lima. Esa es la gran pregunta. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el presidente el día de hoy. Vamos a esperar, estamos a lunes santo, Rosa María, es un día también ya especial y vivido de otra manera en este año tan peculiar que nos ha tocado. Así es, y por eso quería hablar de las cosas buenas, ¿no? A veces nos quedamos solamente con la tristeza de no poder salir, con la angustia de ya no soporto más. Somos seres sociables. Somos seres sociables, Dios nos hizo sociables. Es difícil, pero necesitamos además, sobre todo yo creo que esto es muy importante para la gente que vive en la costa, ver el mar. Estamos acostumbrados a ver el horizonte, tener un horizonte amplio. Causa desesperación, ¿cierto? Pasar los días, no ver el horizonte. Pero estos problemas que están en nuestra psiquis tienen que ser superados con rutinas, con disciplina, con saber que estamos en acción, que nos estamos ocupando, no solo preocupando, y que estamos en acción para lograr un bien mayor. Eso hay que transmitirlo a todos en la casa, a los niños sobre todo, explicarles a los más chiquitos que esto es por el bien de todos, que pronto va a pasar. Así es. Día 22. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Rosa María. Cuídate mucho. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta el día de mañana con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.